¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Volvimos a nuestro horario habitual para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Un mundo que ha tenido muchas noticias esta semana, que incluso en nuestro continente ha tenido algunos hechos políticos muy relevantes, manifestaciones gigantescas en Colombia a favor de la paz, manifestaciones muy grandes también en Chile. Nadie esperaba que salieran otra vez tantos estudiantes a las calles. Un año electoral también el de Chile, así que sin lugar a dudas esto es importante. Hablamos de elecciones, ya saben, hay elecciones en Venezuela hoy, mañana, perdón, pero en una semana hay elecciones en Paraguay. Y nosotros les preparamos un informe especial sobre las elecciones en Paraguay, los candidatos y el panorama una semana antes. Portugal no solo comparte la península ibérica con España, comparte además una situación de crisis económica que es la que está padeciendo gran parte de toda Europa y con un remedio similar, el tema del ajuste económico. Está condenando socialmente al pueblo portugués a sufrir las consecuencias, no le encuentran la salida. Hubo nuevos episodios en los últimos días. Vamos a ocuparnos de ver un poquito qué es lo que está pasando en Portugal, cómo viene esta crisis, en realidad una recesión que ya arrastra casi una década y que por lo visto con las soluciones que le están aplicando tampoco tiene salida. Nos encargamos en un informe de repasar Portugal en esta edición de Visión 7 Internacional. Y mañana es un gran día, no solo para Venezuela, sino para América Latina, porque se elige presidente en Venezuela. Justamente se va a ver quién va a ser el primer gobernante, el primer presidente desde el fallecimiento de Hugo Chávez. Bueno, vamos a ver varias cosas. Vamos a ver los cierres de campaña, vamos a ver las propuestas. Tenemos enviados especiales en Caracas. Así que, bueno, ya podemos empezar diciendo, si les parece, ¿cuál fue el cierre de campaña y cómo fueron las distintas propuestas de los candidatos? Enrique Capriles, el candidato opositor, y Nicolás Maduro, el candidato oficialista, sucesor de Hugo Chávez. La televisión y vi al enchufado mayor hablando de planes desestabilizadores, hablando de un presunto atentado. Yo le voy a decir, hermano, desde aquí, desde el Zulia, haga lo que haga, diga lo que diga, el domingo serán millones de votos para un nuevo presidente. Si ustedes eligen a un burgués para que vaya a Miraflores, ¿qué me queda a mí? Reconocer la voluntad del pueblo. Así lo firmé. Pero si ustedes eligen, como van a elegir a un hijo de Chávez, a un obrero para presidente, también debe ser reconocida la decisión del pueblo. Tenemos capturados a varios paramilitares colombianos uniformados con uniforme de Venezuela que venían a asesinar aquí a Venezuela. Los capturamos hoy en la mañana, en la madrugada. Allanamos varias casas y conseguimos explosivos C4 y armas. Estamos desmontando un plan de violencia de la derecha. Les pido por el amor a Dios, voten el domingo para derrotar la violencia. Los que hoy gobiernan no les interesa la paz del pueblo. Los que hoy gobiernan, si el pueblo siente miedo, mejor para ellos. Los que hoy gobiernan nunca han hecho nada por la seguridad de ustedes. Y el domingo vamos a elegir entre la vida o la muerte. El domingo vamos a elegir entre la seguridad para el pueblo o la seguridad para un grupito de enchufados que le quitan la seguridad al pueblo. Bueno, los cierres de campaña en Venezuela son siempre tensos, siempre llega la situación que parece que realmente va a llegar la sangre al río, pero no es lo que normalmente pasa después. Ahora, fíjense qué interesante lo de Capriles, ¿no? Porque por un lado
la estrategia de último momento de campaña es la de sembrar sospechas sobre las instituciones, sobre el Consejo Nacional Electoral, sobre el gobierno, que es corrupto, sobre Maduro, que es inmaduro, digamos, o no tiene experiencia. Y por otro lado, además de atacar las instituciones bolivarianas, me impactó el uso que hizo, por ejemplo, del tuteo, del nombre, porque él, con respecto a Hugo Chávez, siempre se refería de usted, o sea, no lo tuteaba, y además lo llamaba por el apellido, es decir, había todo un tratamiento de respeto donde aparecía siempre con un Capriles achicado frente a la figura de Hugo Chávez, bueno, sin duda, después de 14 años de gobierno. En cambio ahora aparece, ¡hey, tú, Nicolás! Entonces, como una cosa mucho más de desprestigiar a su contrincante, que por otra parte es normal en las campañas electorales, pero en este caso es mucha la diferencia entre Capriles, el Capriles de octubre, digamos, y el Capriles de hoy. Sí, no, un intento de descalificación, claro, ¿no? Es por lo menos la intención de Capriles. Es un candidato que me da la impresión, Telma y Pedro, de que se fue dibujando la campaña a lo largo que avanzaba la propia campaña. Sí, había empezado desde un lugar de gran arrinconamiento, daba toda la sensación de que era el candidato que no quería ser candidato, sí, que estaba sometido a una elección en la cual no contaba con ninguna posibilidad y prácticamente lo manifestaba así, no lo decía expresamente, pero la forma de plantear, de descalificar la propia elección era su forma de autodefensa, y de a poco fue adquiriendo este tono que vos describías, Telma, mucho más agresivo, sí, mucho más de ir no al debe frente. ser una cuestión solo de asesores, me parece que él se fue sintiendo como más seguro también, Probablemente, ¿no? probablemente. Sí, porque los números empezaron a crecer. Como todos están tan dependientes de las encuestas, cuando comenzó la campaña, casi un mes atrás, después de la muerte de Chávez, le daban como 20 puntos de diferencia a Maduro. Ahora muchas encuestas lo bajaron a 10. Algunas de la oposición están diciendo que Capriles está ahí, que podría ganar, que ya podría... Eso también es parte de todas las campañas anteriores, por supuesto, ¿no? lo vimos en octubre, también. No estaba. Claro, cuando él arranca no estaba así. Siempre aparece hacia el final. O sea, cuando faltan 48 horas para las elecciones, aparece que Capriles estaría primero y se prepara un terreno para un eventual Sí, pero su discurso griterío también de fraude. cambió, porque él en un primer momento, durante la campaña dijo, yo no, en octubre era un dirigente regional, ahora soy un dirigente nacional, mostrando estatura y además frente a alguien que presentaron como un 4 de copas, dicho muy despectivamente por parte de ellos. Y es interesante que después de la muerte de Hugo Chávez, señalábamos desde Venezuela como muchos medios de comunicación opositores a Chávez y a Maduro empezaban a rescatar cosas positivas en Chávez, justamente frente a Maduro. Hoy incluso hay es un clásico también. Es un clásico. Hoy hay un artículo de Juan José Aznares en el diario El País de España que también dice Maduro no puede imitar a Chávez, que Chávez incluso con muchas de las cosas que decía era jocoso. Claro, Maduro no tiene nada, gestión negativa, no tiene humor, no tiene carisma, no tiene nada. No, yo no creo que no tenga carisma. Lo que pasa no, así es que, lo presentan. Así lo presentan. Lo que pasa es que la verdad es que en la situación de él, primero, no hizo carrera en el sentido clásico, fue un elegido. Eso lo dice Capriles y es verdad. Sí. Y después, ¿cuánto fue yo creo que fue la campaña electoral más corta de la historia. 10 días. ¿No? 10 días, en 10 días armarte como candidato presidencial, y también supongo que si llega a ganar le va a pasar siendo presidente, o sea, no es fácil armarse como presidente en una carrera vertiginosa como esta, ¿no? Hay un dato que yo recojo un poco de la evaluación que podíamos tener y creo que compartir en enero con respecto a lo que tenemos hoy. Maduro logró cruzar ese puente de arrastrar la representatividad que tenía Hugo Chávez, digamos. Había muchas dudas cuando se temía el escenario del fallecimiento de Hugo Chávez, decir, bueno, ¿y ahora? ¿Quién es el candidato? ¿Hay alguien que puede sumar a todos? Esto se parte, se rompe, la gente no va a sentir lo mismo. ¿No? Había muchas dudas, muchos interrogantes. Y yo creo que en ese sentido, por lo menos, como candidato, como el elegido, creo que Maduro ha logrado superar esa instancia y lo vemos en las grandes movilizaciones, la marea roja, y lo que significa esta presencia del pueblo en la calle, que logra superar esta primera etapa, que es decir, es el candidato que reúne ese sentimiento hacia Chávez, todo lo que sumó Chávez en vida, lo que demostró que había sumado una vez muerto,
y hoy eso está detrás de la candidatura. impresionante. No es lo que plantea la la- oposición, ¿eh? Obviamente. Justamente la oposición, Sí. hay un desprecio muy grande hacia Maduro. Y bueno, pero es una estrategia electoral. Sí, por supuesto, también es parte de la estrategia Recordemos, electoral. Pedro, lo que decía la oposición de Chávez antes de que Claro. muriera. No, o se por enfermara. supuesto, por supuesto. Nada, este claro, mismo claro. desprecio, decían, es decir, inclusive lo pensaba cuando Telma trataba el modo de referirse. relacionarse, de tratarlo. Lo trataron de usted, pero con una falta de respeto en cuanto a las cosas que decían absoluta, digamos. Claro, bueno, ahora también lo llega... denostaban mucho, digamos, a U- Chávez. Después, ahora ya no. No, ahora pasó a ser, ya- ahora pasó a ser más o menos un prócer. Pero otra cosa que también se repite y que yo creo que con más intensidad es la sospecha, digamos. Ambos se han tirado, candidatos se han tirado un cúmulo de sospechas respecto del otro. Por ejemplo, ¿Qué va a hacer el otro? no, y para descalificar siempre, ¿no? Por ejemplo, Capriles dice que Maduro está bajo tutelaje cubano, que también se lo decían a Chávez. Sí. Dice que, bueno, que no tiene legitimidad porque su legitimidad es prestada, que hay luchas de poder internos en el partido. Eso es lo que Capriles achaca a Maduro. Y por su parte Maduro ha hecho denuncias de que, bueno, de magnicidio, de que lo querían matar primero a Capriles, después han dicho que querían matarlo a él, que hay paramilitares colombianos y gente vinculada con la derecha de del Salvador, tratando de desestabilizar y armar un clima de caos para que no se pueda llevar adelante la elección y ya finalmente con que el resultado va a ser manipulado, ¿no? Quiero recordar que en octubre el expresidente norteamericano Jimmy Carter dijo que el sistema electoral venezolano era uno de los mejores del mundo, sino el mejor del mundo, algo que están reiterando en este momento todos los principales observadores internacionales en cuanto a la seguridad que implica el sistema electrónico en Venezuela. Salvo unos pocos retomados desde la oposición, esa carta que circuló de unos expresidentes donde está Vicente Fox, Fernando de la Rúa, Alejandro Toledo, Lucio Gutiérrez, exigiéndole al gobierno transparencia. Esto fue difundido por el diario El País de España, cuando no por un sitio que apoya, una ONG de las tantas que apoya a Capriles en Venezuela. No tuvo tanta repercusión, a pesar que trataron de levantarlo, porque está firmado por varios expresidentes. Lo que pasa es que son expresidentes que han perdido muy alineados. Claro, y además que han perdido mucha legitimidad. Claro. Hoy Lucio Gutiérrez, Fernando de la Rúa, Vicente Fox no son unas personas con una gran credibilidad a nivel latinoamericano, pero firmado también por muchos diputados, senadores de América Latina, diciendo, o sea, lo que se trasluce de esa carta es el sistema no es confiable, dándole crédito a la oposición, efectivamente, respecto a las denuncias de fraude. Hay un dato, Telma, que vos mencionabas en la semana, en los comentarios de la edición de la mañana, que a mí me llamó mucho la atención en cuanto a la forma del planteo de Enrique Capriles, que es con relación a lo que también estabas haciendo referencia antes. Uno, la dureza con que trata a Cuba, ese no es el dato que lo novedoso, es una especie de ruptura con Cuba que plantea Capriles, pero además la dureza con respecto a los países de la región, al Mercosur y a Latinoamérica. Con Argentina prácticamente dijo... Que le debemos 13.000 millones. Claro, no era romper lazos, pero era romper la lógica que tiene la integración entre Argentina y Venezuela. Nombró a Argentina porque me parece un ejemplo de integración diferente que ha planteado Con Venezuela Brasil también, con otros países. Claro, con Argentina por y eso, con Brasil. con otros países, Cuba, Brasil, Argentina, donde Venezuela intercambia energía por alimentos en un caso, otro tipo de ayudas sociales, que son bienes sociales más que económicos, no son exportaciones e importaciones tradicionales. Y ese esquema, Capriles ha presentado una oposición durísima, un planteo cuestionador que realmente llama poderosamente la atención la forma en que lo ha hecho tan expresamente, tan públicamente, esa oposición a un modelo social que me parece que es muy difícil de entrarle como para presentar una postura tan crítica. En ¿no? octubre él directamente planteaba que iba a revisar el acuerdo con Mercosur. Ahora ya no llega a tanto, pero sí dijo que había, como ellos dicen, la regaladera,
O sea, Sí. la idea de que regala dinero, que Chávez regaló dinero a Argentina, a Brasil, los nombró específicamente, y yo creo que es nuevamente una forma de descalificar esa nueva, ese invento, esa nueva forma, como vos decís, de cooperación y de comercio en un plano horizontal como fue Petrocaribe, por ejemplo, donde ya no es el sistema del mercado el que prima, claro, sino es un sistema de intercambio de bienes diferente, que tiene que ver con la cooperación, con la colaboración, es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos en la cabeza como sistema de economía de mercado, ¿no? Ahora, pasó algo más para Capriles a nivel regional, ya que están hablando de nivel regional, que lo desfavorece. La muerte de Hugo Chávez llevó a Caracas a presidentes que ideológicamente uno podría verlos como más cercanos a Capriles, pero que estuvieron en los funerales como Piñera y Santos, y de hecho Mario Vargas Llosa criticó duramente a Sebastián Piñera por haber ido a los funerales de Hugo Chávez, Sí. dijo que era patético eso. Por supuesto. O sea, se encuentra Capriles con que incluso aquellos que podrían sentir afinidad o estar más cercanos, mostraron una expresión, un gesto de acercamiento a los dirigentes de esta revolución. Hacemos un corte. un pequeño corte. Dale. Dale. Seguimos un ratito analizando el tema de Venezuela, además de los otros temas que le hemos planteado en esta apertura de Visión 7 Internacional. Enseguida volvemos.